Olá, bendiciones. Bienvenido a la clase número 6 de Historia de la Iglesia, la última clase de esta rama. Seguimos hablando de la Iglesia contemporánea para finalizarnos este tema. Veamos, en la clase anterior hemos visto cuál es las características del cristianismo actualmente en África. Ahora veamos un poco de lo que pasa en América Latina y el Caribe. En Brasil, profetas modernos surgieron de poblaciones rurales donde las creencias indígenas en el paraíso terrenal y un Mesías que retorna se combinaron con las prácticas católicas romanas. Entonces, en Brasil lo que pasa es que también el evangelio lamentablemente tiene mucho sincretismo religioso. Las iglesias en el Caribe continuaron siendo influenciadas por diversas religiones, especialmente aquellas que venían de África. Entonces, concluyemos de esto que también en esta región el cristianismo es muy sincretista. Los pueblos asociaron a las iglesias protestantes tradicionales con el establecimiento de la colonia, donde las iglesias no ortodoxas representaban un medio de autoexpresión para aquellos que estaban enajenados por la estructura social. El culto proveyó, como lo describe un antropólogo, un complejo total mágico religioso que incluía aspectos cosmológicos, teológicos, ceremoniales, mágicos y médicos. En Trinidad, el culto Xangô, llamado así después de que el Yorubán, dios del trueno, se combinara con las creencias católicas y bautistas, mientras retienen los hombres de prominentes divindades africanas. Los así llamados voceros o bautistas espirituales en Trinidad copiaron aspectos del culto Xangô y también retuvieron costumbres africanas. Avivamiento Sion, culto en Jamaica, abrazó sistemas de creencia africanas, lo mismo que occidentales. En Jamaica, el Rastafarians, un culto inusual, idolatrando al emperador etíope Haile Selassie, puso un gran significado al etiopeísmo, que representaba una antigüedad negra. En Haití, el prominente vudú, culto mixto de catolicismo romano con religiones africanas. Los haitianos asociaron sus loas africanas mismas que fueron deidades heredadas, dioses tribales y poderosos ancestros con santos católicos romanos. Entonces, hemos visto que lamentablemente América Latina tiene un evangelio muy sincrético. Es una mezcla de evangelio con catolicismo romano y con religiones africanas las más distintas posibles. Otra cosa que caracteriza este periodo de la iglesia contemporánea es el pentecostalismo. El pentecostalismo, un movimiento protestante mundial que se originó en el siglo XIX en los Estados Unidos, toma su nombre de la fiesta cristiana del Pentecostés, misma que celebra la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos. Las iglesias pentecostales se caracterizan por la práctica de hablar en lenguas o glosolalia. Frecuentemente ellos son urbanos, enfocados en la experiencia. Lo lamentable exactamente de los pentecostales es que la experiencia de cada uno es más importante de lo que de hecho la Biblia dice. Ponen énfasis en el bautismo del Espíritu Santo y los dones espirituales. Reconocen la sanidad divina. Demandan altos niveles de conducta personal. Esperan beneficios tanto materiales como de salud.
El pentecostalismo surgió de los movimientos de santidad y restauración y de las conferencias sobre la profecía y la segunda venida de Cristo de los últimos años del siglo XIX. William Seymour llevó las prácticas de la calle Azusa en Los Ángeles en el año 1906. Los pentecostales ponen énfasis en la importancia especial del avivamiento de la calle Azusa, mismo que ocurrió en una iglesia metodista africana abandonada en el centro de Los Ángeles, y lanzaron el pentecostalismo como un movimiento mundial. Las ideas pentecostales, escribe un historiador, fueron una vasija receptora de las muchas ideas en gestación de la tradición de avivamiento de santidad desde los tiempos de Charles Finney y aún antes de él. La teología pentecostal. Los pentecostales preferían la urgencia de la presencia del Espíritu sobre las doctrinas, credos y disciplinas creadas por el hombre. Los grupos pentecostales, tales como la Iglesia de Dios, la Iglesia Pentecostal de Santidad y la Iglesia de Dios en Cristo, una denominación africano-americana fundada por Charles Mason, tuvieron sus orígenes en el movimiento de santidad de fines del siglo XIX y fueron explícitamente wesleyanos en términos teológicos. Las asambleas de Dios estaban más en deuda con las tradiciones bautistas y dispensacionalistas. La controversia en el pentecostalismo. El movimiento sufrió controversia y división en sus inicios. Dos divisiones fueron mayores. Estas tuvieron que ver con las enseñanzas de la santificación y la Trinidad. La controversia sobre la santificación surgió de la teología de santidad sostenida por muchos de los primeros pentecostales, incluyendo a Parham y Seymour. Simplemente agregaron el bautismo del Espíritu Santo con glosolalia, o sea, hablar en lenguas, como una tercera bendición. William Durant, de Chicago, principió a enseñar su teoría de obra consumada mismo, que ponía énfasis en la santificación como una obra progresiva subsecuente a la conversión, con el bautismo en el Espíritu Santo como una segunda bendición. Las Asambleas de Dios, formadas en el año 1914, basó su teología en las enseñanzas de Durant. Un cisma aún más serio surgió de la controversia sobre la unicidad o solo Jesús, que inició en el año 1911 en Los Ángeles. Este movimiento rechazaba la enseñanza de la Trinidad y enseñaba que Jesucristo era al mismo tiempo Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que la única forma bíblica de bautismo debía administrarse en el nombre de Jesús, y que era válido solamente si estaba acompañado de glosolalia. En 1943, las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios, la Iglesia Internacional de los Cuatro Evangelios y la Iglesia Pentecostal de Santidad vinieron a ser miembros fundadores de la Asociación Nacional de Evangélicos, aunque claramente desasociados ellos mismos de los grupos fundamentalistas organizados. Crecimiento en la segunda mitad del siglo XX. La fundación de Hombres de Negocio del Evangelio Completo en el año 1948 trajo el mensaje pentecostal a toda una nueva clase de profesionales y hombres de negocios de la clase media, ayudando a cambiar la imagen del movimiento. Evangelistas de sanidad, tales como Oral Roberts, en los años 1950, trajeron un mayor interés y aceptación al movimiento. Dennis Bennett, la iglesia en Seattle, experimentó crecimiento rápido después de introducir la adoración pentecostal.
llegaron a ser un centro de neopentecostalismo en el noroeste de los Estados Unidos. Otros líderes neopentecostales muy conocidos incluían a Pat Robertson, fundador del Club 700. En 1966, el pentecostalismo entró a la Iglesia Católica Romana como el resultado de un retiro de fin de semana en la Universidad de Duquesne. El líder más prominente entre los católicos fue José León, cardenal suenense. Para poder distinguir a estos nuevos pentecostales de las antiguas denominaciones pentecostales, la palabra carismático principió a ser usada ampliamente. Para el año 1980, los pentecostales clásicos habían crecido hasta llegar a ser la familia más grande de protestantes en el mundo, de acuerdo a la Enciclopedia Mundial Cristiana. La globalización y el cristianismo. Una de las tendencias actuales que aseguran afectar a la Iglesia en el futuro de la globalización es exactamente, la globalización es una de las tendencias actuales que aseguran afectar a la Iglesia en el futuro, es exactamente la globalización. Esto significa el surgimiento de una creciente cultura de un modo moldeado por la innovación tecnológica, redes de comunicación global y reestructuración económica. ¿Cuáles podrían ser las implicaciones de esta globalización para el cristianismo? Primero, la globalización no necesariamente conduce a la secularización. Los cristianos y otros están haciendo uso de las redes de comunicación para expandir el evangelio. Lo que el latín fue para la Iglesia Católica, el inglés está viniendo a ser, con excepción de América Latina, el lenguaje común del cristianismo. Al mismo tiempo, religiones rivales crecen en respuesta a una cultura global que se impone. La religión continuará ofreciendo identidad, así como las comunidades locales también, como enlaces con redes globales de creyentes. Entonces, observamos que, aunque la globalización tiene sus efectos y pueden, en muchos casos, ser efectos negativos, también tiene su lado bueno, que la Iglesia cristiana debe saber aprovechar y sacar las ventajas que puede para predicar el evangelio a toda criatura. Veamos un poco del posmodernismo. Entre las tendencias más importantes del cristianismo occidental de finales del siglo XX estaba el posmodernismo, que describía un género particular de literatura, arte y arquitectura y describía un movimiento en la historia de las ideas. La modernidad creció en un periodo de racionalismo, seguridad científica, optimismo humano y la creencia en el inevitable progreso hacia un mundo mejor. Entre algunos, la razón suplantó el papel de la fe. En contraste, en el mundo postmoderno, las gentes no más estaban convencidos de que el conocimiento fuera inherentemente bueno. Los postmodernos cuestionaron la creencia de la era de las luces en relación al progreso inevitable. Ellos reemplazaron el optimismo por el pesimismo. ¿Por qué? Porque han visto que todas las expectativas, las esperanzas y las creencias de que el progreso, la seguridad científica, el racionalismo, etcétera, etcétera, que iban a producir un mundo mejor para los hombres y que el hombre iba a ser mejor, en verdad se está comprobando que es todo lo contrario. Cambio de norte a sur. Mientras que los occidentales cambiaron al postmodernismo,
el centro demográfico de la iglesia cambió una vez más. Al inicio del siglo XXI, había por lo menos 1.500 misioneros cristianos extranjeros, la mayoría de ellos en África y Asia, trabajando en Gran Bretaña. El cristianismo no podía ser definido como religión europea o occidental. Donde la iglesia en un tiempo atrás había sido la más fuerte en Europa, el cristianismo había venido a ser una memoria cultural, mientras que el cristianismo en secciones de África continuaba expandiéndose. En América Latina y Asia era dinámico, transformador de vidas y revolucionarios. O sea, los lugares que antes no conocían el evangelio y que llegaron a conocerlo por causa de los misioneros, ahora estaban observando la necesidad de que la Europa, que fue el gran continente de las misiones y de los misioneros, ahora necesitaba recibir este evangelio porque ya lo había olvidado. Las iglesias que se comprometieron menos con el espíritu de esta era y se anclaron a la autoridad de la Biblia y las estrictas convicciones morales, tenían un mensaje que ofrecer al mundo. En el Concilio Mundial de Iglesias y en varias denominaciones, vino a ser evidente que por razón de su propia identidad, nacionalidad y relevancia de su propia cultura, las nuevas iglesias se separaron ellas mismas de las denominaciones extranjeras. Esto vino a ser crítico en su forma occidental, no solamente autopropagándose, sino también viniendo a ser agencias que enviaban sus propios misioneros. Las condiciones actuales. Hoy día, un resumen de cómo se ve el mundo cristiano de la iglesia en pleno siglo XXI. Lo que predomina actualmente es el pentecostalismo y el denominacionalismo. Los movimientos G12, MDA, que es Ministerio de Discipulado Apostólico, comunidades y apostolismo. Estas son las características que han prevalecido en este siglo. La teología de la prosperidad, la predicación motivacional, el sincretismo, juntar y armonizar corrientes de pensamiento y ideas opuestas. La muerte de la EBD, la Escuela Bíblica Dominical, la ausencia de trabajo misionero y la apostasía. Entonces, en líneas generales, este es el retrato, la foto de la iglesia actual. Lamentablemente, la iglesia necesita ser verdaderamente restaurada, necesita verdaderamente ser avivada, no con distintos movimientos de esto o de aquello otro, pero ser restaurada y avivada por los verdaderos enseñanzas de la Biblia. Entonces, la iglesia necesita volver a la Biblia, volver a la práctica de las enseñanzas bíblicas y en obediencia a lo que de hecho la Biblia enseña para que la iglesia vuelva a ser iglesia. Y todo este escenario pueda cambiar. Y con esto finalizamos nuestras clases de historia de la iglesia. Muchas gracias a todos, bendiciones y nos vemos en una otra oportunidad.